Subirá ahora el doctor Ángel Robles para hablarnos del diagnóstico de lupus, por si alguien no lo ha tenido claro con la presentación del doctor Antonio Gil. Bueno, buenas tardes a todos. Darles las gracias por su presencia a todos ustedes aquí un sábado por la tarde. Dar las gracias, desde luego, también a Felupus y a Amelia por el esfuerzo que lleva a todo esto. Lo primero, también dar las gracias también a Amelia por invitarme a estar con el doctor Gil. El doctor Gil fue mi maestro, amigo, fue por el cual yo estoy aquí, fue el que hizo cuando era residente me dedicase posteriormente a todo esto y para mí es un verdadero orgullo estar con él. También un orgullo estar con el doctor Pallares, otro maestro nacional, otro gran abridor del interés por estas enfermedades. Y hay que decir que ahora puede ser muy interesante para los médicos o para muchos grupos asistenciales dedicarse a estas enfermedades. Hay mucho campo abierto, hay muchos tratamientos, hay movimiento, pero cuando el doctor Gil y el doctor Pallares empezaron con esto, estaba la cosa más fastidiada, aunque no lo crean ustedes. Bueno, muchas cosas me la ha contado el doctor Gil, lo cual va a hacerlo todo más fácil. He de decir que vamos a hacer 6 preguntas, vamos a hacerles un poquito un examen, porque si no a estas horas, de hecho al fondo ya veo gente con el cuello torcido. El que acerte las 6 tiene premio, va en serio. O sea, que atento. Han dicho un problema muy importante es la comunicación médico-paciente. Es verdad que muchas veces por la presión asistencial, los días que tenemos todos cada uno, posiblemente la información a veces no fluye como debiera hacer. Puede pasar incluso por defecto, pero también por exceso. A veces también nos pasa que la primera vez cuando informas a un paciente le das una carga de información que es imposible que asimile, eso también nos puede pasar. Y eso puede ser los dos problemas. Por tanto, esto es una cosa que tenemos que mejorar y esto de lo que da un poquito esta charla, de qué significa, es hacer un pequeño recorrido de lo que es el lupus para que con las charlas próximas de esta tarde, de mañana, cuando nos salen de ciertos conceptos, ya los tengamos todos bien introducidos en nuestra cabecita. Es fundamental formarse en todo. Yo creo que los pacientes siempre piensan que somos los médicos, los políticos, desde luego, pero también los médicos los que podemos cambiar todo. Y nosotros podemos cambiar alguna parte del escenario asistencial y del pronóstico de los pacientes, pero muchas cosas las tienen que hacer ustedes. He de decirle que posiblemente el mensaje más importante de la charla es que el primer cuidador es el paciente, ni el médico, ni el político, ni el director del hospital. Cada paciente es el que tiene que iniciar su cuidado en el día a día. Y sí que es verdad que muchas veces cuando uno tiene dudas, pues a veces cuesta buscar al médico, va a internet y a veces hay pues, dudas que no solventamos bien o que no acabamos de entender bien. Y esto es un poquito un objetivo que tenemos que mejorar entre todos. Bueno, ¿qué es el lupus? La verdad que cuando uno le diagnostican otra enfermedad, una neumonía, uno sabe lo que es. Sabe el pronóstico más o menos, o el médico puede decirle el pronóstico. Una neumonía realmente leve, 4 o 5 días va a estar usted mejor. Incluso cuando uno le diagnostica una cosa muy grave, tiene usted un cáncer de colon, estadio 4, es una cosa mala, pero sabemos el pronóstico y qué hay que hacer. Cuando nos dicen, tiene usted lupus, pues no sabemos qué lupus va a tener uno a lo largo de su vida. Pues un lupus, nos ha dicho el doctor Gil, relativamente suave, con afectación articular cutánea, que ya es bastante, o puede ser un lupus mucho más duro, con afectación de vísceras y secuelas, ese daño que ya no tiene solución y que va a hacer que tengamos peor calidad de vida. Peor calidad y peor cantidad de vida. El lupus, como ha contado el doctor Gil, es una enfermedad inflamatoria, de causa, hoy conocemos, autoinmune, que no sabemos realmente la etiología última, quién desencadena todo, o está por ver aún, y que esto va a generar un daño en las células y los tejidos que van a hacer que aparezca este daño, que está mediado por autoanticuerpos. Y ahora veremos son esos anticuerpos, y que además puede afectar a cualquier célula del organismo. Y tiene una particularidad también, que también anuncia el doctor Gil, que es que cursa con brotes. Es decir, yo voy a estar siempre en mi vida diagnosticado de lupus desde que cumplo esos criterios clasificatorios que he contado. Pero puedo estar épocas que estén fenomenal y otras épocas que tenga actividad de la enfermedad. Otra palabra a incluir en nuestro cabeza, el término actividad de la enfermedad. Un par de definiciones. Para a veces lo utilizamos los médicos, soltamos estas palabrejas y yo sé que a veces, no, como yo no entiendo otras cosas cuando hablo de mecánica o de cosas de leyes, pues un antígeno. Un antígeno es cualquier proteína o cualquier sustancia que es capaz de poner en marcha el sistema inmune. Es decir, una proteína que no reconocemos y por tanto el sistema inmune va a inducir una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, cuando les han puesto a ustedes, que deben haberlo hecho, si no lo han hecho, la vacuna del COVID, pues esas proteínas que le ponen, pues RNA que le ponen, eso es una
un antígeno, lo reconoce el sistema inmune y ya sabe cuando tenga una reexposición a ese COVID, a esas proteínas del COVID, vamos a tener una respuesta inmune muy rápida y, por tanto, acabar con el virus. Eso es un antígeno. Y un anticuerpo es justamente esto, esa proteína que unos linfocitos que ahora veremos son capaces de formar para defendernos de virus, bacterias o de lo que sea. Incluso, por ejemplo, proteínas que o células de nuestro cuerpo que se están transformando en un tumor. Eso también depende del sistema inmune, protegernos contra los tumores. ¿Qué va a ser un autoanticuerpo? Pues un anticuerpo, pero que reconoce un antígeno de nuestro propio organismo. No es un fenómeno alérgico, no es algo alérgico, es un autoanticuerpo. Es una proteína que tenemos en nuestra piel, en nuestro riñón, en nuestro pleura, en nuestro pericardio, y que va a ser reconocida erróneamente por una serie de linfocitos y van a montar anticuerpos contra ellos. Eso es un autoanticuerpo. Los SANA famosos, el DNA, el RO, todo esto. Los tipos de lupus, lo ha dicho el doctor Gil. Neonatal es aquel paso de anticuerpos de la madre al niño. Lo que ha dicho el doctor Gil, puede producir bloqueo cardíaco, afectación cutánea, plaquetas bajas, elevación de transaminasa, hepatitis neonatal leve. Y todos menos el bloqueo cardíaco son reversibles. Y son mediados por esos anticuerpos anti-RO. Por eso es fundamental, cuando una mujer con lupus quiere quedarse embarazada, estar seguro que tenemos el anti-RO o no. Porque si es así, tenemos que hacer, a partir de la semana 16, ecografías del corazón fetal para saber si la frecuencia cardíaca baja, ¿vale? Y si es así, plantear una serie de tratamientos. El tratamiento mejor es el tratamiento preventivo. Y el tratamiento preventivo de ese bloqueo cardíaco es la hidroxicloroquina. Hay unos lupus inducidos por medicamentos, muchos de esos medicamentos ya no los utilizamos, son antiguos antibióticos con la aminociclina, algunos fármacos para la tensión. Quizá de los nuevos que pueden favorecer el lupus son los anti-TNF, la adalimumab, el infliximab, que sobre todo se utilizan para artritis reumatoide, puede inducir lupus farmacológico y también suele mejorar o acabar desapareciendo si se quita la exposición. Y después tenemos el pacientes que van a tener un lupus sistémico y hay un subgrupo de pacientes, sobre todo aquellos que solamente tienen el anticuerpo RO, después veremos que tienen sobre todo una afectación exclusivamente cutánea. Estos pacientes nunca van a tener afectación visceral. Esto es importante dejárselo claro al paciente y aunque se haga un seguimiento, posiblemente pues el pronóstico y el impacto de lo que tiene el paciente es diferente. El sistema inmune es altamente complejo. Pensamos que lo conocemos todo, pero posiblemente cada media hora sale algo nuevo. Si uno quisiera estar al día sería imposible, tendría que estar constantemente viendo lo que sale este inmune. Hay un montón de células y no solamente que hay un montón de células, que sí que es verdad que vienen de una única célula madre, sino que es que además estas células se relacionan entre ellas y se estimulan y frenan a través de toda esa guerra de las galaxias que ven, de esos puntitos, la interleuquina, la IL-21, el TWIG, todos estos que son las citoquinas, que son los mensajeros que hacen que se estimulen o se inhiban entre ellos diferentes eso. Y es como se autocontrola de manera exquisita y a lo largo de millones de años de evolución las células del sistema inmune para defendernos de lo malo y evitar atacarnos a nosotros mismos. No funciona el láser, pero van a ver arriba que pone una palabra que se llama apoptosis. Quédense con ella. Y después, si ven de todas las letras gordas que hay entre células, verán otra, que están sobre todo en verde fosforito, que pone IFN-alfa, ese es el interferón alfa, ¿vale? Ese interferón es una de las moléculas, es un gatillo de actividad del lupus. Es eso lo que bloquea e inhibe el nuevo fármaco para el lupus, el anifrolumab, ¿vale? Y ven que es muy importante, ¿eh? Quédense con ello porque después hablaremos de esa palabra, apoptosis y esto. Cada célula del sistema inmune, y posiblemente no vamos a poder revisarlo todo, tiene un objetivo, que es siempre eliminar algo. Y siempre lo que nos cuentan, ¿no? El linfocito B nos funciona mal, el linfocito T nos funciona mal. Y hoy en día también sabemos otra cosa, que es otro término, porque el futuro va a ser muy interesante, que es este que vemos aquí, el linfocito regulador. Hay un subtipo de linfocitos que no se encarga de eliminar nada, se encarga de poner paz y orden. Y esto también está mal en el lupus. Es decir, como ahora veremos, no vamos a tener un exceso de linfocitos T y B dando guerra, sino que nos van a faltar pacificadores. Porque el propio sistema inmune sabe que cuando pone en marcha el sistema sin freno, al final, por desgracia, aunque uno venza, acaba produciendo daño a sus tejidos. Y esos linfocitos T reguladores funcionan mal, están disregulados, o hay poca cantidad en los pacientes con lupus, sobre todo el lupus sistémico.
Este dibujito está hecho para el coronavirus, para que lo entiendan los niños del coronavirus, pero también es aplicable a cualquier antígeno. Quiten coronavirus y pongan lupus, pongan otro tipo de infección. Como he dicho, el linfocito es la célula principal que va a generar el lupus. Hay una alteración de los linfocitos. Básicamente hay dos tipos de linfocitos. Los T, que tienen dos subtipos, y el B. El B es el que produce los anticuerpos. Es el que va a producir los anticuerpos anti-DNA, anti-Ro, etc. ¿Vale? Esto es un circuito muy típico. Funciona el láser, pero si me ven arriba las bacterias, ese sería el antígeno. El linfocito B se lo zampa, analiza sus proteínas y dice, esto no es mío. Pero para no liarla y empezar a producir directamente anticuerpos, lo que hace es comunicarse al linfocito T. Y le dice, oye, estamos seguros que esto no es mío. A través de esas moléculas que unen las dos células, que ponen CD4, B7, CD28, se comunica con el linfocito, le pasa parte de la información y el linfocito dice, efectivamente, esto no es representativo de nuestro organismo. Y da la orden, a través de eso que pone interleucina 5, 6, de activar al linfocito B, le da el permiso para activar anticuerpos. Y vamos a ver dos tipos de linfocito B. Las plasmáticas, que son los que producen los anticuerpos para destruir la bacteria. Esos anticuerpos son los de tipo IgM. Y después va a haber otros de célula memoria, que son los que se va a guardar, como hemos dicho antes, cuando nos vacunamos, que va a producir en una segunda exposición a esta bacteria, va a producir los anticuerpos, pero ya mucho más rápido. Ya no va a requerir de la colaboración del linfocito T. ¿Vale? Estas son las dos diferentes cosas. Un primer contacto con la bacteria, o con lo que sea, ahora veremos. Como dudo y no quiero liarla, hablo con el otro, con el intendente, y me dice, oye, esto sí que no es nuestro, y entonces ya monto la respuesta para destruir la bacteria. Pues esto pasa lo mismo, pero imagínense que en vez de una bacteria son sus propias células. Hay un error de procesamiento, ahora veremos cómo se produce. El linfocito B reconoce células o parte de células de nuestro organismo. Al principio se dice al linfocito T, hierran y montan los autoanticuerpos para destruir o inflamar lo que sea. En este caso la piel, el corazón, el cerebro, el riñón, el caso del lupus, ¿vale? Y encima, como decíamos, es que esto también pasa porque los linfocitos T tenemos pocos linfocitos de estos reguladores. Posiblemente si supiésemos estimularlos, es una de las vías terapéuticas que se está investigando hoy en día. Otra cosa importante en la nomenclatura, en el conocimiento de las enfermedades autoinmunes, es saber que hay enfermedades que son sistémicas, como el lupus sistémico o como las vasculitis, y otras que son autoinmunes, órgano-específicas, y que solamente van a afectar un órgano concreto, pero jamás no a todo el cuerpo. Es lo que se llaman enfermedades autoinmunes órgano-específicas, por ejemplo, la más frecuente de la especie humana, que es la tiroiditis, la inflamación del tiroides. Es una inflamación autoinmune, pero que en el fondo no hace falta dar ningún tratamiento inmunosupresor. Lo que damos es lo que nos falta, que es la hormona tiroidea. O, por ejemplo, la diabetes tipo 1, es otra enfermedad autoinmune. Existen unos anticuerpos que desde pequeño destruyen el páncreas, o unas células del páncreas que producen la insulina. Y después va a haber unas enfermedades que no son órgano-específicas, que son sistémicas, que pueden afectar a todo el órgano. Por eso se llama lupus eritematoso sistémico. ¿Vale? Eso no quiere decir que algunos pacientes pueden tener lupus y tiroiditis autoinmune, o lupus y diabetes, eso es una realidad, ¿vale? Pero son cosas diferentes. ¿Qué causa la enfermedad autoinmune? ¿Qué causa la enfermedad autoinmune? Insisto, que realmente no lo sabemos en última instancia, no sabemos la causa inicial, por qué empieza todo. Pero lo que sí que sabemos es que tiene que haber tres condicionantes. Y esto es importante que lo entiendan. Los genes, pero el lupus no es una enfermedad genética. No es como la hemofilia. Tienes un gen mal, vas a ser hemofílico. No es como el síndrome de Down. Tengo un cromosoma de más y voy a tener este problema del síndrome de Down. Son muchos genes que están activados o desactivados. Muchos de ellos no los conocemos, pero que alteran la respuesta inmunológica. Pero es que además, estos genes que alteran la respuesta inmunológica o la regulación inmune van a estar también modificados por el medio ambiente. Posiblemente. Y eso hay patrones de desarrollo de enfermedades a lo largo de todo el mundo. No solamente es cuestión de tener esos genes dispuestos o que favorecen, sino posiblemente hay otro factor que actúa de gatillo. Es decir, usted puede tener muchos genes afectados, comprar 40 billetes de lotería. Yo solamente puedo tener uno y comprar solamente un billete de lotería.
pero posiblemente haya otro factor que haga falta para que le toque la lotería, en este caso. O sea, no es una enfermedad genética. Ahora veremos la historia esta que ha salido en los últimos meses. ¿Qué causas o qué factores ambientales tenemos que pueden ayudarnos a favorecer que esos genes que están alterados? Pues sabemos que los ultravioletas son el sol, sobre todo en la franja ultravioleta, son un factor que puede activar o hacer que sea favorecer el desarrollo del lupus. Los estrógenos también son un factor. Y hay dos hechos francos. El uso de anticonceptivos que son estrógenos pueden hacer brotar un lupus, y lo que ha dicho el Dr. Hill. Obviamente la mayoría son mujeres donde la carga estrogénica es mucho mayor que en el hombre. Y ambiental. Sabemos que a veces hay algunas infecciones que pueden inducir en ese paciente que tiene un sustrato genético favorecedor el desarrollo de la enfermedad. Hay pacientes que antes, a veces no les pasa, no quiere decir que ustedes que tengan lupus hayan tenido una infección antes de desarrollar el lupus, pero sí mucha gente que incluso muchos meses antes han tenido infecciones por diferentes virus, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, etc. Y sí que es verdad que, sin embargo, hay otros pacientes que tienen Epstein-Barr o citomegalovirus y no desarrollan esta enfermedad. Es decir, sabemos que hay ese sustrato, pero no tenemos claro por qué unos lo hacen y otros no. Habrán leído esta historia, El País, sean ustedes de un lado o del otro, del arco parlamentario. En El Mundo, en muchos periódicos ha salido esta historia de la niña con la mutación en TLR7. Una niña, pues eso, que tenía una enfermedad, que claramente parecía que era un lupus, una clínica particular, y bueno, pues ya todo el mundo dice, hostia, ya sabemos dónde viene el lupus. Pues no, esto no es así. Insistir. Y esto no es la primera vez que pasa. Sabemos otras formas puramente genéticas de desarrollar el lupus, ahora explicaremos. Sabemos que uno es el resultado de los genes que tiene más la exposición ambiental y sus hábitos de vida. Es decir, yo, si fuese coherente, hiciese ejercicio todos los días, no tuviese el sobrepeso que tengo, sé que voy a vivir más con mis mismos genes. Es decir, el estar gordo sé que va a modificar el resultado de mi esperanza de vida. A pesar de eso, nos cuesta hacer ejercicio todos los días, hacer todo bien. Es decir, una cosa es los genes, que son los mismos que voy a tener siempre, y otra cosa, la exposición ambiental. ¿La contaminación de Madrid es buena, mala? ¿Cómo interviene esto? No lo sabemos, pero todos esos factores, hay un montón de factores que no sabemos. Y esto es lo que se llama epigenética. Y el lupus es una enfermedad epigenética. Puede haber cierto componente de disturbio de muchos genes, pero estos no causan el lupus, sino ahí hacen falta más factores que actúan sobre esos genes que pueden estar activados o no, pero nunca mutados. Esos son ejemplos de genes. Hay un montón de genes que afectan a partes del complemento, el C1q, la HLA. La HLA son las moléculas que tenemos en nuestro DNI de nuestras células. La interleuquina 1, algunas formas, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay otros factores, esos solos casi nunca vas a desarrollar lupus, por mucho que tengas ese disturbio genético. Necesitas otro cambio, otro factor ambiental, la luz ultravioleta, la infección por Epstein-Barr, los estrógenos que hemos dicho. Algo más añadido a esto va a hacer lo que ponga en marcha la producción de anticuerpos que hemos explicado. Ahí tenemos el linfocito B y el T y el desarrollo del daño en los tejidos. Y más aún, incluso en pacientes que son gemelos idénticos, monocigóticos, los dos juntitos, uno puede desarrollar lupus y solamente el 20-40% del otro gemelo idéntico acaba desarrollando la enfermedad. Y solamente menos del 3-4% de las pacientes que tienen en su familia algún paciente con lupus va a desarrollar algún trastorno inmunológico, no siempre lupus, ¿vale? Por tanto, hermanos genéticamente iguales no desarrollan la enfermedad, y esto es porque obviamente hay otros factores. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que hay algunas moléculas del sistema inmune que cuando salen mutadas pueden hacer un cuadro que es indistinguible del lupus. Esta es la más conocida, la que se llama lupus cisplain, o en el fondo es lo mismo que dice el doctor Hill, el lupus con sabañón, ¿no? Que son esos niños que tienen unas lesiones en las manos, las orejas, que recuerdan a los sabañones. Cuando hacemos el árbol familiar, todos los niveles de la familia han tenido esta enfermedad en algún miembro. El bisabuelo, los padres, los abuelos, todo el mundo ha tenido en los diferentes niveles. Esto sí que es una enfermedad genética. Y se sabe que es porque hay una mutación en TREX1
que es una molécula que controla los niveles de interferón. ¿Os acordáis en aquella guerra de las galaxias que había de células? Os dije lo importante que era la citoquina, aquella que estaba de verde fosforito, que era el interferón. Es decir, esta mutación lo que favorece es una alteración similar a la que genera el lupus. Y, que hemos dicho antes, vuelvo a ponerlo así, el interferón. Pero no quiere decir que todos los pacientes que tengan un cuadro lúpico van a tener esta mutación del TREX. Esto es rarísimo. Y esto pasa, bueno, insistir, gen mutado, todos los familiares están afectos y eso es una enfermedad genética. En el caso del lupus podemos tener genes normales, algunos que funcionan más o menos, pero no todos los familiares van a tener enfermedad y por tanto es una enfermedad epigenética. Esto es diferente, ¿vale? Y siempre la influencia del ambiente. Una palabra para lupus de la adolescencia, yo no soy pediatra, no quiero meterme en este campo, es decir, que eso, que representa un 10%, qué susto, un 10% de los pacientes con lupus van a tener un lupus neonatal y sobre todo van a ser pacientes justo en la preadolescencia, justo con el cambio hormonal. Muy poquitos aparecen antes de los 5 años y quizá en estos son los donde hay que dudar si podemos tener alguna mutación de estas que son muy raras, que pueden ser una enfermedad genética o monogenética que afecta a un punto de esto. Y habitualmente suelen ser niños que ya desde nada más nacer, 6 meses, 1 año, empiezan a tener inflamaciones, manchas en la piel, afectación de articulaciones importante. No puedo señalarlo, pero si lo veis ahí, este es un esquema de daño en un tejido y ahí veis en la célula azul el TLR7, ¿vale? Eso es una célula presentadora de antígeno. Y de aquella célula gris, que es el linfocito B, el TLR7. Eso es lo que tenía esta niña mutada. El TLR7 es un factor que lo que hace es controlar la actividad del linfocito B y de las células presentadoras de antígeno. Y sabemos que cuando está disparado, cuando está muy activo, lo que hace es que haya mucho linfocito B, que es lo que le pasaba a la niña. Como tienes mucho linfocito B, ¿quién es el que produce los autoanticuerpos? El linfocito B. Cuando más linfocitos B tengas, más papeletas compras para que te toque la lotería. Porque algún linfocito B de esos se va a equivocar a eso. Y por eso esta niña desarrolló un cuadro compatible con el lupus. También se sabe que el TLR7 falla o está más inactivo en los pacientes que tienen el COVID prolongado. Y hace que no haya una respuesta adecuada de su linfocito B. Hablando de ensayos clínicos, nosotros hemos tenido que cerrar un ensayo clínico contra una molécula, contra el TLR7, porque ningún paciente con lupus ha querido participar. Entonces, no me hablen del TLR7. Por tanto, solamente existe un 5% de pacientes que realmente, y me parece mucho, que van a tener una enfermedad genética, que herede posiblemente de un padre, de un progenitor, este componente genético, y en el fondo es una enfermedad epigenética. Bueno, manifestaciones importantes y que debemos de saber, ¿no? Esto es una piel normal, y bueno, en las personas normales cuando nos da el sol, pues nos ponemos morenos, eso es con un objetivo de defendernos, la piel se va descamando y nuestras células se van muriendo. Os dije también la palabra aquella apoptosis. Apoptosis es la forma que tenemos de destruir nuestras células. Las células tienen que recambiarse, pero ese material hay que deshacerlo de manera adecuada, si no se empieza a acumular y puede generar problemas. Pues bueno, los ultravioletas llegan a la piel y es una de las cosas que favorecen esa apoptosis. Vamos perdiendo células de la piel para que realmente protegernos mejor, no tengamos cáncer de piel, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama apoptosis, ¿vale? Esto es lo que, como se ve, una célula normal, una célula apoptósica. Se va rompiendo como en globitos, en blips, que se llaman. Y eso fue uno de los grandes descubrimientos por el cual no sabíamos realmente dónde empezaba el mal reconocimiento, por qué ese linfocito B y T se equivocaban y por qué empezaban a producir anticuerpos. Pues es por esto. El sistema inmune, este material apoptótico que se degrada mal, esas pequeñas burbujas, son reconocidas por el linfocito B y el T, como hemos dicho, y son los que forman los anticuerpos contra el lupus. Lo que no tenemos claro es por qué pasa esto, porque algunos pacientes degeneran mal, hacen mal la apoptosis y otros no. Pero ahí es donde empieza todo. Esa molécula que tenemos aquí puede ser una molécula que tenemos de DNA. El DNA lo tenemos todas nuestras células, cuando se rompen salen.
Pero claro, eso habitualmente, si no se maneja bien y no se destruye, puede ser reconocido por el sistema inmune y es cuando va a montar los anticuerpos anti-DNA. Y lo mismo puede pasar con los anticuerpos anti-SM o los anticuerpos anti-RO, posiblemente los anticuerpos que mejor o que más frecuentemente aparecen en los pacientes con lupus. Es decir, esto es lo que produce el lupus, el fracaso apoptótico. No sabemos muy bien por qué gente se libera bien de sus células muertas y otros montan esta respuesta a esos trozos de células, de material que aparece en nuestro organismo. Bueno, los anticuerpos del lupus, lo que hemos dicho, sobre todo el DNA, los anti-SM significan de la señora Smith, que es una señora que tenía lupus, le sacaron sangre y fueron los primeros anticuerpos que se encontraron, se identificaron en un paciente con lupus. Y en honor a la señora Smith, pues pusieron ese nombre. El RO y el RNP. Después pues hay otros anticuerpos que pueden aparecer, la miositis, el HO1, en el SEGR, en el RO y el LA. Fíjense que diferentes anticuerpos, mismos anticuerpos pueden aparecer en diferentes enfermedades, ¿no? En el síndrome antifosfolípido tenemos ahí todos los anti-beta 2, antilúpico, etcétera, etcétera. Quizá de los que tenemos que sabernos son estos anticuerpos. Los ANA son los anticuerpos en general, ¿no? Es el screening, el búsqueda de, vamos a ver si un paciente tiene algún anticuerpo, buscamos los anticuerpos antinucleares, los ANA. Y esto es lo que hay que tener hoy en día para que podamos decir que un paciente es clasificable o se inicie el abordaje de diagnóstico, aunque esto está regularmente dicho. Todo paciente debe tener anticuerpos antinucleares, si no hoy en día no se puede hacer un paciente con lupus. Pero lo importante son posiblemente los anti-ADN nativo, ubicatinarios, que estos indican actividad de la enfermedad. Esto es importante. A veces, aparte, y desde luego lo más importante es las manifestaciones que nos diga el paciente, pero las analíticas se hacen por algo. Una de esas cosas que siempre va a pedir su médico es qué niveles de anticuerpos anti-DNA tienen, porque los niveles fluctúan según la actividad del sistema inmune. Después, otro importante es el RO, que se asocia a tener lesiones fotosensibles, es decir, que cuando nos dé el sol nos aparezcan lesiones inducibles. Es decir, que estas lesiones no aparecen al día siguiente de los del sol. Esto me ha pasado a muchos pacientes. Muchas veces me acuerdo perfectamente una señora me dice, yo estaba en Calpe perfecta, en la playa, disfrutando de la vida, vine a Madrid y me dio el lupus. No la da el lupus en Madrid, es que se buscó la complicación en Calpe. Pero esto no es inmediato. Esa respuesta inmune tiene un tiempo. Y el RO también es el anticuerpo que puede, como os ha dicho el doctor Gil, puede pasar a la sangre fetal y producir los problemas de lupus fetal que nos ha comentado, ¿vale? Aquí faltarían los anticuerpos antifosfolípidos. Puede ser que como el 10-20% de los pacientes con lupus tienen también anticuerpos antifosfolípidos que se asocian a trombosis y mala evolución o pérdidas gestacionales en las mujeres embarazadas, ¿vale? Y otro factor importante es esto del C3 y el C4 que nos dicen, el complemento. Estos son proteínas que cuando el sistema inmune empieza a montar estos anticuerpos, cuando el anticuerpo se fija a la célula, atrae a estas proteínas que lo que hacen es hacer agujeros en la capa de la célula seleccionada por los autoanticuerpos. Acaba haciendo poros y acaba perdiendo, saliendo por ahí todo, se deshincha y se muere. Se hace la apoptosis de esa célula. Por tanto, cuando se consumen complementos, es decir, cuando el complemento está bajo, se está gastando, es porque se está gastando en hacer este trabajo. Y por tanto, eso indica que hay actividad lúpica. Por tanto, DNA alto, anticuerpos anti-DNA altos y complemento bajo, esos son datos de actividad, al menos inmunológica. Bueno, pues como decir, esto no vamos a hablarlo más, de luego no es una enfermedad contagiosa, hemos hablado de la importancia de la genética, de la pergenética, del sol, los estrógenos, etcétera. Esto yo creo que lo tenemos ya machacado. Y las manifestaciones, nos lo ha contado el doctor Gil, puede afectar desde el pelo hasta la uña. Es una desgracia, pero es así, Puede afectar sobre todo las manifestaciones más frecuentes, van a ser las generales, las articulaciones, pero de luego puede haber afectación del cerebro, la inflamación renal, que nos preocupa mucho, y la afectación muy típica también es la inflamación de las serosas. Las serosas son las capas que rodean los diferentes órganos, por ejemplo, la meninge, el cerebro, o el pericardio, el corazón, y por eso esos dolores torácicos que pueden ser por pericarditis, etcétera, etcétera. Puede haber anemia, bajada de plaquetas, o sea, célula que ustedes se imaginen, célula que va a poder tocar el lupus en algún momento. Pero sí que es verdad que la mayoría de pacientes no se quejan, iba a decir de síntomas importantes, no, son síntomas importantes y que a veces empezamos a tener más en cuenta. Pero la mayoría de síntomas que va a tener el paciente con lupus no van a ser cuadros de impacto o de gran mortalidad, sino van a ser cuadros sobre todo dolor articular, cansancio, que no digo que no sean importantes,
muchas veces pérdida de pelo, cuadros psicomediados, que muchas veces no sabemos si es el propio lupus o es realmente el tener la enfermedad lo que favorece, el desconfort social, lo que favorece esto. Eso son la mayoría de síntomas, que suelen ser leves, ¿vale? Y sí que es verdad que esto es una cosa que nos cuesta mucho explicar, que para nosotros, cuando el paciente decimos tiene usted diagnóstico de lupus, no deberíamos de utilizar la palabra tiene usted diagnóstico de lupus. Teníamos que decir usted está clasificado como lupus. ¿Por qué? Porque para clasificar hoy al paciente hoy en día utilizamos una serie de criterios. Estos son los antiguos del 97 y había que tener 4 de los 11. Cumples 4 criterios y tal. Pero tú después dentro del lupus puedes tener un día una nefritis, un día un lupus cutáneo y eso sí que te puedo poner diagnóstico nefritis. Pero clasificar, ¿por qué queremos hacer esto? Para meter a todos los pacientes dentro del lupus. Si no, no sabemos qué decir de cada uno. Entonces, un paciente puede tener eritema malar, artritis, serositis y anticuerpos y decir que tiene un lupus. Y otro puede tener anticuerpos y afectación neurológica y hematológica, es decir que también tiene lupus, aunque sean enfermedades que clínicamente y analíticamente son un poco diferentes. Estas eran las antiguas, estas son las nuevas. Para entrar y empezar hay que decir que el paciente tiene que tener Losana positivo. Antes se hablaba del lupus seronegativo, hoy en día en principio no se acepta ese diagnóstico. Hay que tener ANA positivos. Y después de todos esos puntos que tienen, esto fue una reunión de grandes expertos y a cada sintomatología o a cada hallazgo de laboratorio se le dio una puntuación. Si bien, por ejemplo, la fiebre tiene 2 o el delirio tiene 2 también, que eso tal, puede ser criticable o no, o por ejemplo, la biopsia renal de clase 3 y 4 tiene 10 puntos. ¿Cuándo uno va a tener lupus? Si tiene ANA positivos y cumple 10 puntos, tiene lupus. ¿Vale? Porque esto era uno de los errores o problemas que había con la anterior clasificación, que había que tener 4 cosas. Porque antes, por ejemplo, un paciente que tuviese ANA y tuviese una nefritis lúpica, no podíamos diagnosticarlo de lupus, porque tenían solamente 2 criterios. Con esto lo resolvemos. Tienes ANA y tienes nefritis lúpica de tipo 3, tienes 10 puntos, ya tienes lupus. ¿Vale? Bueno, las lesiones cutáneas típicas, nos lo ha contado el doctor Gil, las artritis, esto es la manifestación más estándar que posiblemente el 90% de ustedes que estén diagnosticados han pasado. Y quizás sí que me gustaría estar atento, insistiendo en el hecho de que el mayor cuidador o la persona más importante son ustedes. Tienen que, sobre todo para cosas altamente graves, ¿no? Es la afectación renal. Muchas veces yo veo a un paciente de enero y a lo mejor hasta abril, mayo, con suerte, julio, agosto, hoy en día, con los retrasos que hay, no lo veo. Pero si el paciente, usted ve que se hinchan los ojos como aquel paciente, tiene edemas. Tiene edemas que no hace falta que sean como esta señora del pie. Y ve usted que yo no tenía la tensión, la tenía bien, y un día voy a la farmacia, al centro solo a tomármelo, y me dicen que estoy hipertensa. Me cambia el patrón de color o la espumosidad de la orina. Más allá de que me hagan análisis. Ya solamente con la subida de tensión, cuando yo no era hipertenso, los cambios en el patrón de orina y los edemas o que me empieza a orinar muchísimo, hay que pensar y acudir a vuestro médico pensando que podéis tener un problema renal, porque esto hay que verlo cuanto antes. El diagnóstico es muy simple, es hacer esa tirita de orina que hay encima del segundo bote de orina. Con eso vamos a ver si hay sangre y proteínas en la orina. Después ya veremos lo que nos dijo el doctor Gil, hacer la biopsia, que es fundamental, ¿vale? Y una cosa importante, la nefritis lúpica no duele. Si le duele algo será la espalda, algún músculo, una contractura, un aplastamiento vertebral. Porque la gente dice, no, a mí no me dolía. Pues obviamente pues esto no duele, ¿vale? Pero esto es una cosa que el paciente se puede diagnosticar en su casa. Bueno, vamos a hacer preguntas, a ver si se ha enterado de algo. A mano alzada, ¿vale? Que el sistema informático nos falla un poco. Sean sinceros, ¿eh? Esta es la primera pregunta. Respecto al lupus, ¿usted considera correcto que es una enfermedad genética? ¿Alguien opina esto? Bueno, mal. ¿En situaciones de brote puede ser contagiosa? ¿Se debe evitar eventos con mucha gente? Alguno dice que sí, ¿eh? ¿Qué hace aquí entonces, no? Esto es otra cosa. Tenemos que tomar las medidas que tengamos que tomar. La mascarilla, ser prudentes y tal. Pero hay que hacer una vida normal, salvo evitar el sol. Y los fármacos como los anticonceptivos pueden influir en su desarrollo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fenomenal. Segunda pregunta, respecto a los anticuerpos. Esto es una cosa que es muy del médico, pero que interesa que usted lo sepa, porque a veces nos equivocamos, ustedes se van a casa con los análisis y dicen, hostia, que este me ha dicho otra cosa, ¿no? Esto siempre es interesante saber.
La presencia de RO se asocia a tener lesiones fotosensibles. ¿Eso es verdad? Fenomenal. Los anticuerpos antifosfolípidos se asocian a tener mayor riesgo de trombosis. La elevación de anti-DNA se asocia a actividad del lupus. ¿Sí? Y la elevación de los anti-SM se asocia a actividad de la enfermedad. ¿Qué era la otra cosa que se asociaba a la enfermedad? Los ANA eran fundamentales para tener la enfermedad. El complemento. Complemento bajo y DNA alto, eso es actividad de la enfermedad en los análisis, ¿vale? Después hay que ver cómo está el paciente, que insisto que es lo importante, ¿vale? Los anticuerpos anti-SM de la señora Smith lo único que indican una alta posibilidad de que tengas lupus, porque son los típicos del lupus. Bueno, una persona con lupus desarrolla rápidamente hipertensión, cara hinchada al levantarse y los pies hinchados al acostarse. ¿Qué sospecharía usted? ¿Alergia? ¿Alergia? ¿Alguien dice alergias a un medicamento? La alergia te puede hinchar la cara inflamatoria, pero no te cambia según estés tumbado, ¿no? El edema ese de la cara por la mañana y los pies por la noche es porque por la noche estamos tumbados, se nos acumula el líquido arriba y cuando nos levantamos baja para abajo. Eso no es de la alergia, eso es por que hay un problema de pérdida de proteínas en el riñón y por tanto es fundamental. Esto es muy interesante que se lleven a casa. Bueno, otra cosa es el curso evolutivo, te habíamos dicho, hay diferentes, esto va a un tercio más o menos, hay mucha gente que se diagnostica de lupus, tiene un par de brotes, como la línea verde que tenemos ahí, y después la enfermedad entra en cierta pausa, inactividad. Eso no quiere decir que haya que seguir al paciente. Y después hay otros pacientes que entran en brotes, tienen un brote, se acaban controlando la enfermedad, etcétera, etcétera. Y después hay un grupo que hay que estar muy atento, que es el que está constantemente activo. Porque, como ha dicho antes el doctor Hill, el estar activo va asociado a tener más daño. Insisto, para nosotros daño es aquello que no tiene solución. Por ejemplo, tener una necrosis de cadera, que eso ya no tiene solución. Tendrá que ponerte una prótesis que puede funcionar mejor que o peor que tu hueso, claro, pero eso no tiene solución, ¿vale? Eso es el daño. Y cuando más actividad, es decir, cuando más complemento bajo y más DNA alto haya, más riesgo de actividad persistente. ¿El lupus es mortal? No. Hoy en día la esperanza de vida es muy similar a la población normal. Y por tanto, lo que hay que hacer es controlarse, participar uno mismo en su cuidado y tener un seguimiento médico adecuado. Bueno, esta es la línea, esta es una foto muy típica, está en inglés, es un drama también, pero nos toca aprender inglés. Y es cuenta un poco el curso del lupus, ¿no? Más simplista, ¿no? Tengo unos genes, tengo el ambiente, tengo los ultravioletas, tengo los anticuerpos, los autoantibodies, y empiezo con la inflamación y los daños en los organismos, ¿no? Y al final aparecen las comorbilidades, lo pongo en castellano. Es decir, comorbilidades es cuando, aparte de la enfermedad de base, el lupus, tenemos otras enfermedades que van apareciendo, que en muchos casos, particularmente el lupus, tienen que ver tanto con la enfermedad como con fármacos que utilizamos para controlar la enfermedad. Y esto puede favorecer una serie de factores que van a ser determinantes en el pronóstico de la enfermedad, a pesar de que el lupus esté inactivo, que son la aparición de infecciones, si tomamos muchos inmunosupresores o tenemos varios problemas, la aterosclerosis, que hoy en día es el gran drama, es decir, el daño de los vasos, la causa más frecuente de mortalidad, de muerte en España, es tener un problema aterosclerótico, el infarto agudo de miocardio, el ictus, que los vasos se estrechen por el colesterol y no llega la sangre y tengamos un problema. Pero también la osteoporosis, que hoy muchas veces está infravalorada y sin embargo cuando si a alguno de ustedes se le ha roto alguna vez una vértebra, pues sabéis lo que duele. O también un poquito más de riesgo de malignidad, sobre todo con algunos inmunosupresores. Suelen ser lesiones malignas de fácil control o que no suelen tener mucho impacto en el pronóstico. Suelen ser lesiones carcinomas de piel, vasocelulares y en la mujer de cérvix también. Esto está en duda y sí que recomendar que la mujer, que sobre todo lúpica, esté bien vigilada a nivel ginecológico de manera anual casi. Esta es una foto clásica también de uno de los autores que puso el doctor Hill, que él ve, esto es del año ya el 76, después está revisado en el 85, pero el patrón apenas había cambiado. Cuando uno le diagnostica el lupus, si le toca que las cosas vayan mal y se morirá en los primeros años de diagnóstico de lupus. Pero después de lo que se muere es de eso que pone CVD, que es enfermedad cardiovascular. ¿Vale?
Que nos vaya bien el lupus o no, pues tenemos que vernos. Obviamente también para ir al lupus al principio de la enfermedad, si tienen que darnos muchos inmunosupresores, sobre todo corticoides, el riesgo de infección. Pero después lo que puede poner en pronóstico nuestra vida es la afectación cardiovascular. Y esto hoy en día podemos manejarla. Voy a explicarme. ¿Saben qué es esto? Notre Dame. ¿Saben lo que pasó en Notre Dame hace unos días? Hace unos años ya. Se incendió. No sabemos, esto es como el lupus, no sabemos qué pasó, quién fue. Y bueno, ahora la están reconstruyendo. Uno va recuperándose, tiene el brote lúpico, uno sale y se reconstruye. Pero posiblemente no van a hacer que sea igual como estaba al principio. Eso va a ser imposible. ¿Vale? ¿Saben cuál fue uno de los grandes problemas, aparte del fuego, por el cual no va a poder reconstruirse totalmente bien Notre Dame? Por los bomberos. Porque, ¿qué bombero está preparado para asistir una catedral del siglo XI-XIII? Estos llegaron, hicieron lo que se hace, meter agua a chorro. Claro, esto hay madera, la estructura del suelo también son troncos que están debajo. Todo esto, el tener ahí litros y litros de agua, fastidiaron mucho la estructura, ¿no? Pero es normal, no sabían los bomberos. Seguramente la segunda vez que vuelva a quemarse Notre Dame, pues ya saben lo que hacer. Ya verán si meten espuma o meten otra cosa. Esto es interesante. Esto es lo que pasa con los corticoides. Nosotros ponemos los corticoides para intentar pagar el fuego. Pero después estos corticoides nos pasan factura. Lo utilizamos todos, y ustedes saben lo buenos que son, yo también lo sé. Pero sí es verdad que hay que empezar a cortarse, bajar la cantidad de corticoides que ponemos y buscar alternativas. Buscar alternativas porque si no nosotros vamos a generar más daño. ¿Vale? Por tanto, cosas que podemos hacer. No hay que medir la vitamina D en los análisis cada 3 o 4 meses. El que tiene la vitamina D baja en enero va a precisar que se le siga suplementando en diciembre. ¿Vale? O una vez al año o cada 2 años que se pide la vitamina D. Y lo importante es saber que tenemos muchos factores pacientes con lupus para tener un déficit de vitamina D. Enfermedad activa, ponen corticoide, favorece la osteoporosis, la escasa exposición solar. La vitamina D se absorbe gracias a los ultravioletas. La vitamina D va por la sangre y se transforma, gracias a los ultravioletas, en otra vitamina D, que es la que se une a los huesos. Si no le da los ultravioletas a esa vitamina D que absorbemos con los alimentos, no es funcional para el hueso. Los corticoides, la menopausa prematura que puede producir algunos fármacos como la ciclosamida, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, el paciente con lupus, alto riesgo de déficit de calcio y vitamina D y, por tanto, de osteoporosis. Y esto lo saben, igual que lo del Tele7, que sale en los periódicos, esto de la vitamina D también sale en los periódicos. Pasa que uno quiere y atienda lo que quiere. ¿Vale? O sea, que esto es fundamental, una cosa que depende de nosotros. Y sí que me gustaría ir acabando con lo de la aterosclerosis. La aterosclerosis es esa placa amarilla que ven ahí que va cerrando la luz del vaso y, por tanto, le gana el flujo a los tejidos y los tejidos empiezan a fallar, empiezan a infartarse. No solamente se infarta el corazón, se puede infartar cualquier órgano que no le llegue bien el flujo. ¿Vale? Esto es una cosa que va evolucionando a lo largo de los años, o sea, tenemos tiempo para resolverlo. Esto puede pasar en 10, 15, 20 años, no es una cosa súbita, pero sabemos que el paciente con lupus tiene lo que se llama una aterosclerosis acelerada. Lo que en una persona normal pasa en 15, 20 años, el lupus pasa habitualmente en 2/3 del tiempo. Bueno, estos también son los factores que favorecen. Tomar esteroides favorece tener colesterol, el daño renal también produce una alteración del colesterol y el estado inflamatorio, la actividad de la enfermedad también favorece que tengamos más aterosclerosis. Otros factores que favorecen el daño vascular es la actividad lúpica, pero también la hipertensión, el sedentarismo. Muchas veces nos duelen las articulaciones, estamos cansados y no queremos hacer deporte o no podemos. Entonces hay que buscarse la manera, hacer natación, cada uno tiene que buscar su escenario. La obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo. Aparte de que el tabaco también parece que por problemas de metabolismo altera también la absorción o el efecto de la hidroxicloroquina. O sea que el tabaco sabemos que es malo, es que esto ya ni que discutirlo ni quiero darle explicaciones. El que fume, fume, pero si no, todo el mundo tenemos claro que hay que dejar de fumar. Y sí que 2 numeritos que me gustaría que se basen a su casa. El índice de masa corporal, el peso partido, la altura por la altura, es decir, si usted pesa 80 kilos y mide 1,7, pues 1,7 por 1,7 y 80 entre 1,7, el resultado de eso, ¿vale? Esto, y le saldrá un numerito, pues ese numerito es lo que se llama índice de masa corporal y ustedes se buscan ahí. Si están obesos, pues ya ustedes ven lo que hacen. Y la tensión arterial. Todo paciente con lupus tiene que tener menos de 130/80. Fíjense, menos de 130/80. Tener
132, que parece una idiotez, de manera crónica, aumenta un 17% de poder morirse de un infarto. De 130 a 132. Esos dos números se lo llevan a casa. Fármacos. No voy a hablar mucho, solamente posicionar un par de cositas porque esto lo van a hablar mañana muy profundamente, entre ellos el doctor Pallares. Saben ustedes que lo que tenemos que hacer, protección solar, la vida sana que hemos hablado, las vacunas, que no quería repetir también, pero que son fundamentales. Lo hemos vivido estos últimos años, la importancia de la vacuna. Los antimaláricos, que son su mejor amigo, su mejor inversión. Los antiinflamatorios, de manera puntual para dolores. Y si no es suficiente con esto, los médicos tendrían que plantearse pasar inmunosupresores que pueden ser clásicos, con metotrexato, el micofenolato, o ya los biológicos que cada vez tenemos más suerte y van apareciendo nuevos. Lo que digo, pero siempre es mejor prevenir. Vacunación, las infecciones, osteoporosis, el sol, los estrógenos, vigilarlos. No quiere decir que la mujer no pueda tomar anticonceptivos. Hay anticonceptivos sin estrógenos. El sol, tampoco daré más vueltas, pero sí que me gustaría decirles la protección solar por encima de 50, no hace falta que tampoco sea 100. Hay que ponérsela media hora antes de salir de casa, porque tarda en hacer efecto, y reponerla cada 2 horas, que estemos expuestos al ambiente. No hace falta que sea expuestos en la playa, sino expuestos por la calle debajo de los árboles, ¿vale? Porque eso va perdiendo su eficacia. También se pueden llevar gafas de sol, gorra, sombrilla, obviamente todo esto lo saben. La dieta, fundamental, esto tampoco lo haré, y el ejercicio. Esto hay que metérselo en la cabeza, digo que a mí también me cuesta mucho y a todos nos cuesta, pero esto será parte del tratamiento. Si no hacemos esto, empezar con todo lo demás, con todos los fármacos, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Cada uno tendría que buscar el ejercicio que pueda, más suave, más fuerte, ¿vale? Desde luego también buscar momentos de relajación. El estrés es un catalizador del lupus también. Esto cada uno tiene que buscar su escenario, ¿vale? De los fármacos quiero hablar poco. Insistir que cada vez van apareciendo nuevas ventajas, las básicas. Con AINES, antipalúdicos, fundamental, y poquito corticoide cuando necesitamos, habitualmente la mayoría de cuadros se resuelven. Si no, enseguida pasar a inmunosupresores de más calibre. Los antipalúdicos tienen un montón, la hidroxicloroquina tiene un montón de beneficios. Se tolera muy bien, no es inmunodepresor, es solamente un inmunomodulador. Protege de la fotosensibilidad, las manifestaciones articulares, mejora el síndrome seco, disminuye el número de brotes, disminuye el número de abortos, etcétera, etcétera. Mejora el riesgo trombótico, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay diferentes. Uno no tolera uno, podemos pasar a otro. La mipacrina también se puede utilizar. El famoso riesgo del fondo de ojo, que a todo el mundo le preocupa, ¿eh? El ojo de buey, ¿vale? De 1 millón de pacientes tratados con hidroxicloroquina, solamente 47 casos en un estudio canadiense tuvieron esa afectación retiniana. Ninguno tuvo pérdida visual grave. ¿Vale? ¿Qué es lo que se asocia a tener más riesgo de afectación visual? Pues tener una edad mayor, que el riñón nos funcione mal, que el hígado nos funcione mal. Algunos fármacos que pueden interaccionar con el fármaco y ya tener un daño oftálmico previo en la retina, ¿vale? Por tanto, lo que hay que hacer es, que a veces ni siquiera hace falta, muchas veces, para de jóvenes se puede hacer un examen antes de empezar o conforme empiezan las primeras dosis, porque no hace falta, y técnicamente, hasta que hayan pasado 5 o 6 años de llevar tomando el fármaco, si no eres mayor, más de 60 años, no tienes el hígado bien, tienes el riñón bien, no había que hacerlo antes, ¿vale? Bueno, los corticoides tienen un montón de efectos, nos encantan porque son muy rápidos, al principio tienen ese efecto euforizante, pero a largo plazo sabemos que son muy malos, ¿eh? Sabemos que producen un montón de efectos secundarios que a largo plazo pueden impactar sobre eso. No solamente estéticos por el vello, las estrías, la obesidad, que también, sino que también pueden producir, es el fármaco que más aumenta el riesgo de tener infecciones graves, aumenta la tensión, aumenta el riesgo los colesterol, retiene líquidos, etcétera, etcétera. Favorece el riesgo de diabetes, la aparición de diabetes. Por tanto, esto, cuanto menos, mejor. Y sí que es verdad, y voy a decir 2 palabras para ir acabando, es que tenemos la suerte hoy en día de contar con un gran desarrollo de fármacos, un futuro prometedor, nuevos biológicos, el escenario, las dianas que tenemos, todos esos cuadraditos, algunos van fallando, obviamente, esto hay que acostumbrarse a que algunos fármacos fallen. Eso es bueno, lo que es importante hacer los ensayos clínicos, que es lo que no podíamos hacer hasta ahora. Esto van a hablarnos el día de mañana, no me meteré, pero sí es verdad que es un futuro prometedor. Y 2 segundos para hablar de fertilidad, ya muchas cosas lo ha dicho el doctor Gil.
La mujer con lupus es igual de fértil que cualquier otra mujer. Sí que es verdad que puede haber algunos condicionantes que pueden impactar sobre la posibilidad de quedarse embarazada. Que tengamos la enfermedad activa, algunos tratamientos, eso sí que puede modular la fertilidad. Pero de priori una mujer colúpica puede quedarse embarazada. Lo que hay que hacer es buscar el momento adecuado, ¿vale? Insistir, lo del cáncer de cervix, las mujeres con lupus tienen que hacerse con más frecuencia que la población normal las revisiones, ¿vale? Y lo importante es hablar con su médico, oye, estoy pensando en quedar embarazada, o sea que a veces es una cosa que cuesta hablar, ¿no? Que no tienes confianza, pero es fundamental. Remitir a una consulta que tengamos, que la obstetra tenga una gran experiencia también en esto. Si puede ser, esas consultas para pasarlas de manera conjunta a lo largo del embarazo. Hacer un control de la gestación intenso, ahora veremos que esto es importante que lo conozcan. Y pues, detrás del parto también hay que hacer un seguimiento, ¿vale? Hay que planificar bien. La consulta preconcepcional, la que yo voy sin estar embarazado pero con deseo de la misma, es la más importante, porque ahí vamos a ver si es el momento adecuado, si hay actividad o no de la enfermedad, ver qué daño tiene el paciente, porque hay algunas situaciones que contraindican el embarazo, y es la que más claramente mejora el pronóstico fetal. Si se hace esa consulta bien, se ve si la mujer tiene anti-RO, anti-no, o está tomando hidroxicloroquina o no. Todo esto, catalogar bien los riesgos de la paciente es lo que mejora más claramente el pronóstico, no el seguimiento durante el embarazo. Lo más importante es esto. Y el que tenga alguna de estas condicionantes no debe quedarse embarazada. Esas son las 6 cosas que miramos: el haber tenido una hipertensión pulmonar grave, el tener una insuficiencia cardíaca, el tener una patología pulmonar grave, el tener el riñón muy fastidiado, el haber tenido una preeclampsia, es decir, un problema de tensión grave durante el embarazo anterior, o el haber tenido un ictus, un infarto cerebral o actividad del lupus grave en los 6 meses antes. No se contraindican estos últimos, sino lo que decimos es, espérate, sal del brote y después veremos. Si hay algún daño crónico, como los primeros, ahí sí que hay que ser sinceros y decirle que meterse en un embarazo teniendo hipertensión pulmonar o afectación renal o pulmonar grave puede acabar muy mal. Y otra cosa fundamental, que esto sí es lo que pedimos que nos tienen que comentar, es ver qué medicamentos hay que quitar. Hay algunos medicamentos que están prohibidos y que hay que quitar a lo mejor 3 o 6 meses antes. Por eso hay que quitar los medicamentos, ver que no hay actividad y después adelante con el embarazo. Pongo ahí entre paréntesis, entre comillas, entre interrogantes, los anti-TNF antes estaban prohibidos, hoy en día se pueden usar durante el embarazo. Fundamental el trabajo entre un obstetra que tenga experiencia en medicina materno-fetal y un especialista en lupus, ¿vale? Nosotros tenemos, el doctor Gil nos permitió iniciar una consulta del 2009 con una obstetra que pasamos todos los viernes y es una cosa muy gratificante para nosotros, y de la misma consulta vemos la parte del lupus y la parte del embarazo. Yo aprendo, no diré tanto de obstetricia, pero aprendo algo de los embarazos, y la obstetra se nutre también de los conocimientos del lupus. ¿Qué significa el seguimiento durante el embarazo? Es un embarazo que cuando a la paciente le llega la carta de citación pone consulta de alto riesgo. Hostia, se asusta. Todo embarazo puede favorecer la actividad del lupus y, por tanto, hay que estar. Lo que significa eso es que hay que vigilar más a la paciente. Embarazo normal, pues ya saben ustedes, casi todo lo ve cada 3 meses el ginecólogo y el resto de trabajo lo hace la matrona. En este caso, cada mes hay que ir a la consulta. No es que siempre hay que hacerse análisis, pero cada mes control, ver la tensión, ver la orina. Hacer una ecografía especial que hacemos para ver las arterias que llegan al feto y cómo va la sangre, y estar seguro que tenemos a la paciente, si no hay una intolerancia o una contraindicación, claro, la hidroxicloroquina. Y el momento del parto tiene que ser normal. Hay también otro mito de que todo el mundo tiene que ir a cesárea. No, el parto, eso, tendría que ir a cesárea si por otro factor que indique la obstetra tiene que ir a cesárea, porque le tocaba, tuviese lupus o no. Y después de la visita, esto la gente ya se olvida muchas veces, tienen a su niño, están felices, lo cual todos estamos contentos, pero también hay que vigilar a la madre. Y el puerperio, esas 6 semanas después del parto, son de alto riesgo de brote y alto riesgo de trombosis. Y por tanto hay que verla cuando acabe, hablar con la paciente, hacer unos análisis al final de esto para ver que siga todo bien antes de mandarla a su consulta con el especialista en lupus. Y valorar si quieren algún método anticonceptivo, porque después de ese parto no eso. Es importante además porque muchas veces estas 6 semanas son muy duras para la madre, por mucho que tenga la ayuda del padre, de la abuela, del abuelo, pero la madre es la que va a estar ahí cada 2 horas. No os voy a contar lo que significa tener un niño en esas primeras semanas. Venga, preguntillas y acabamos. En un paciente con lupus, ¿qué factor influye menos en el pronóstico de la enfermedad? Dieta saludable, ejercicio, vacunación, tomarse la medicación, el cumplimiento terapéutico es malísimo en los pacientes con lupus,
o hacerse análisis con frecuencia. Hacerse análisis. Sí, verá que todo lo físico nos encanta a todos, ¿no? El tener unos análisis perfectos, ¿no? Pero si tienes un análisis perfecto, pero después no de tomar la medicación y tal, esto va a acabar más. No vale la pena hacer análisis cada mes. Hay que hacer los análisis cuando toque. Una preguntilla, ¿no? Por cierto, ¿cuántas veces se olvidan ustedes tomar la medicación? ¿Nunca? Bueno, pasamos de esta, ¿eh? Y respecto a la gestación en el lupus, ¿conviene evitarla, salvo que cada mujer quiera arriesgarse con su vida? Ese es el mensaje clásico que hemos roto, yo creo, en los últimos años. Si los anticuerpos están bien, ¿es el momento adecuado? Sí, vamos a seguir. ¿Es fundamental realizar una visita preconcepcional? Y es fundamental dejar la medicación para evitar toxicidades. Habrá que dejar algunas, no todas. Y después, los anticuerpos pueden estar bien, pero si tienes un riñón fatal, no te puedes quedar embarazada, ¿vale? Bueno, yo voy acabando. Yo creo que siempre hemos tenido miedo al lupus, al lobo, ese que nos contaba el doctor Gil. Hemos pasado una época, ya empezamos a torearlo, a perderle un poquito el miedo. Y hemos aprendido a atacar donde toca. Y esto es cada vez más importante porque las dianas terapéuticas tienen que ser específicas. Ir al daño, al sitio de daño. No esos corticoides que generan un daño sistémico, como hemos visto. Y quizá en el futuro incluso yo creo que podríamos quererle un poco al lupus, y cuando lo tengamos domado yo creo que va a ser en breve. Muchas gracias.